Iniciar. Ok, oramos, hermanos. Bendito Padre que estás en lo alto de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios eterno. A esta hora, Padre bendito, venimos a usted suplicando en oración su santa dirección, que sea dirigido a través de tu Espíritu Santo a tu hermano o a ese Hijo Santo que ha encargado, que ha elegido para que pueda impartir esta clase, Padre, a través de este curso que hemos llevado a cabo y estamos a punto de concluirnos gracias a su misericordia. A través de su amor nos permite conocer cada día más de su Sagrada Escritura, a través de los conocimientos de los siervos que usted ha preparado, a través de esa enseñanza y hoy en día para poder impartirla, para poder compartir con tu amada iglesia este rebaño especial que nos ha dado el privilegio de poder apacentar, de poder cuidar, de poder dirigir hacia el camino de la verdad. Tanta información, tantos secretos escondidos que hay dentro de la escritura, dentro del trabajo pastoral, un trabajo especial dedicado con gran delicadeza que debemos de tratar, Padre, y debemos dirigirnos siempre en tu nombre. Suplicamos que en esta oportunidad no tengamos ningún defecto a través de estos medios de comunicación y que el enemigo no nos toque por esa parte y que todo nos ayude con su mano poderosa. También suplicamos la bendición para tus hijos que en estos momentos se dirigen para sus hogares y que puedan llegar con bien y así puedan unirse junto a nosotros para compartir esta bendición. Todo ello lo suplicamos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría iniciar con ustedes en pidiéndoles una retroalimentación. La retroalimentación sería, pues, ¿qué les ha parecido el curso? ¿Qué les ha parecido, qué han encontrado como algo relevante? ¿Qué les ha dejado? Y bueno, pues me gustaría escucharlos antes de iniciar con la última clase, hermanos. Muy bien, hermano. Paz, hermanos, a todos. A vos, Paz. Quería, digamos, en esta parte que usted pues ya nos da esa oportunidad y el privilegio de poder conocer cuál ha sido su propósito en esa enseñanza, ¿verdad? Y a mí, pues, en especial, pues, me ha ayudado mucho, hermano, en sí, en poder, digamos, estudiar más a fondo cada texto, cada porción, ¿verdad? Y poderla, digamos, analizar y poder, digamos, conocer más allá de la lectura, porque a veces, como lectores, a veces solo leemos y solo por encima, ¿verdad? Y sacamos 2, 3 porcioncitas que tal vez se queda, digamos, el texto, digamos, aún, digamos, con incógnita, ¿verdad? Pero a través de este estudio, pues yo he podido ver que incluso, pues, el texto habla muy claro y, digamos, y hay textos profundos que a veces, pues, se le puede sacar mucho, ¿verdad? A cada texto, ¿verdad? Eso es lo que he venido, digamos, yo a poder, digamos, aclararme, digamos, un poco más en el conocimiento, en este trayecto de estudio que hemos tenido a través de la ayuda de Dios y así también usted como un fiel siervo de nuestro Dios que nos ha podido también instruir esa enseñanza. Eso sería de mi parte, hermano Extra, y gracias ahí por ese tiempo. Amén. Muchas gracias, hermano Hernán. Le agradezco mucho. Y bueno, paz, hermanos, a todos. Pues de mi parte, hermanos, Esdras, también decirle, pues, de que ha sido de mucha importancia, hermanos, el poder estar dentro de esta capacitación, porque pues nos ha dejado mucha enseñanza y comparto lo que mi hermano Hernán dice.
que ahora, hermanos, hemos aprendido a leer más a fondo un versículo bíblico, a sacarle, hermanos, toda la esencia y aprender más de lo que se está hablando, lo que está hablando el versículo. Y ha sido, hermano, pues bastante provechoso para nosotros, porque aparte de tener más conocimiento en las escrituras, pues dedicamos más tiempo también a meditar en el versículo bíblico. Gracias, hermano Edras, y Dios le pague por su gran esfuerzo que ha hecho, pues, al impartir su sabiduría que Dios ha dado con nosotros. Gracias, hermano David. Muy amable, muchas gracias. Paz a todos. Gracias, hermano. A vos, En paz, Miguel. En ocasiones quizás hemos tenido la oportunidad de tener los medios para aprender, pero en ocasiones quizás es la falta de dedicación o la falta de compromiso que en ocasiones nos falta. Y bendito sea Dios que se han puesto los medios en este curso, que hemos pasado ya casi 3 meses aproximadamente desde que iniciamos el primero y después el segundo. De cosas tan sencillas que en lo personal lo digo, cosas tan sencillas y he estado fallando. Y al venir con estos métodos, estos talleres que hemos realizado, en realidad no es fácil predicar. No es fácil llevar ese ministerio. Falta más compromiso, falta aún más dedicación para poder enfrentarnos a lo que hemos tomado, que es un reto, ser obreros, ser pastores de la iglesia. Y todos estos talleres en lo personal han servido mucho. Y eso me lleva a no quedarme ahí, sino que buscar más a fondo aún de lo que falta, de lo que hay que aprender y no quedarme solo con eso, sino que repasar aún más. Pero especialmente en este taller me he dado cuenta de que el trabajo en la obra es difícil y no es fácil. Es muy difícil y debemos de dedicarnos más a esta profesión que hemos decidido tomar. Solamente, hermano. Amén. Muchas gracias, hermanos, por sus palabras. Muchas gracias. Me entusiasma saber que en este curso pues hemos podido contribuir de alguna manera en su formación como predicadores, como ministros al servicio de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues vamos a iniciar ya con esta última clase. Para mí ha sido una experiencia de mucha bendición. Primero que nada, conocerles a la distancia, saber que ustedes son los líderes del pueblo de Dios en aquel lugar y que Dios allí los ha depositado con un propósito muy especial. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio a la clase. Voy a iniciar mi presentación. La semana pasada no terminamos la presentación del tema del sermón expositivo, hermanos. Recordarán que quedó por ahí pendiente terminar algunas permítanme. ¿Sí pueden ver mi pantalla, hermanos? Sí, hermano. Ah, muy bien. Bueno, estas son las diapositivas que vimos la semana pasada. Y de hecho nos quedamos aquí, ¿no?
nos quedamos de aquí ya en un tema que tiene que ver con cómo estructurar este tipo de sermón. Estamos hablando del sermón expositivo. Y bueno, hermanos, realmente tiene que ver con una serie de, con una serie ya de recomendaciones, ¿no? Que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de arropar nuestro sermón. En el archivo de trabajo, en el archivo de Word, donde fui armando por pasos la propuesta de sermón expositivo, llegamos al punto de que ya tenemos el esqueleto del sermón, ya lo tenemos formado. A ese esqueleto pues hay que arroparlo, hay que ponerle, adornarlo de alguna manera, vestirlo, ¿verdad? Y en esto estamos, ¿verdad? Por ejemplo, en cómo estructurar este tipo de sermón. Hay una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver, algunas de ellas en este punto, tienen que ver ya no tanto con la hermenéutica, que es el tema de la interpretación, algunas sí. Otras tienen que ver con la homilética, ya con la forma en la que nosotros predicamos, ¿no? Y por ejemplo, el punto G dice, explique los argumentos de tal manera que reviva para su auditorio toda la circunstancia que se expone en la perícopa, ¿no? Por ejemplo, hay un texto bíblico que nosotros sabemos que está en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a una de las iglesias, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿no? Bueno, explicar, ¿no? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Por qué utiliza esta analogía? ¿Por qué habla de ser tibio, de ser frío, de ser caliente? De tal manera, ¿verdad? Que a nuestros hermanos, a quienes escuchan el sermón, esto les resulte interesante, ¿sí? Luego dice, en este sentido, tal trabajo de recreación del texto tiene la finalidad de que el auditorio se sienta parte de la circunstancia transmitida en la perícopa, ¿no? Vuelvo a lo mismo, esto ya tiene que ver con la forma en la que predicamos, ¿no? En la forma en la que le hacemos sentir a los hermanos que estamos dándoles a conocer como el sentido original del pasaje, ¿no? Repase las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de relato es? En la Biblia, hermanos, tenemos diferentes tipos de relatos, eso ya lo sabemos, ¿no? Y dependiendo del relato, nosotros vamos a trabajar nuestro sermón. En el Nuevo Testamento tenemos parábolas, pero no solamente tenemos parábolas, tenemos narraciones, tenemos historias, tenemos poesía, ¿verdad? Tenemos sagas, tenemos lo que en teología se le llama relato sagrado, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que ir entendiendo qué tipo de relato es el que estamos escogiendo. Otro punto es cuál es el tema central, ¿verdad? Si alguien nos preguntara, hermano, vamos a hacer un sermón de la primera carta a los Corintios 13, ¿verdad? Donde habla del amor todo lo puede, el amor todo lo sufre. Nosotros, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el tema central de ese relato, hermanos? Pues es evidente que habla del amor, ¿verdad? Habla del amor. Si por ejemplo nos centrásemos en aquella historia cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues el tema central es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Vienen más preguntas, por ejemplo, ¿quién o quiénes intervienen? Estamos hablando de los personajes, ¿verdad? Que intervienen en el relato. Esto ya ¿cómo se origina el suceso? ¿Existe algún problema que se quiera resolver? ¿Cómo se resuelve? Son las preguntas que necesitamos ir haciendo al texto bíblico, hermanos. ¿Sí?
Bueno, ¿vamos bien hasta este punto, mis hermanos? Perfecto. Y seguimos con, con esta serie de pasos, hermanos, de cómo estructurar este tipo de sermón, ¿sí? Que tiene que ver con un tema de análisis, ¿no? Dice, ahora, debe de clarificar las siguientes cuestiones, ¿sí? Hay una conexión entre el mensaje del texto y la necesidad del auditorio al cual voy a predicar. Esta es una pregunta. ¿Hay una necesidad, una conexión entre el mensaje del texto y la necesidad del auditorio al que voy a predicar? ¿A qué se refiere, hermanos? Bueno, ¿por qué escogemos nosotros un texto bíblico, hermanos? ¿Por qué? Porque entendemos que en el texto bíblico vamos a encontrar algo que nos va a servir para edificar nuestra fe el día de hoy, en la actualidad. Entonces, tiene que haber una conexión, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, algo que a mí me ha servido en el momento de predicar es centrarme en el tema de las emociones. Algo que yo he podido notar, hermanos, es que en la Biblia nos habla de las emociones que vivieron los grandes hombres y mujeres de la fe. E independientemente de que son relatos de más de 2000 años, de más de 2500 años, muchos de ellos, nosotros podemos conectarnos con las emociones que ellos vivieron. Por ejemplo, aquel relato en donde el rey Josafat, por ejemplo, dice la escritura que fue sorprendido por un gran ejército que iba contra ellos, y la Biblia dice que el rey Josafat tuvo temor. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no entiende lo que es el temor? Entendemos esa emoción, ¿verdad? Aunque nuestro mundo actual es muy diferente al mundo del rey Josafat, pero con esa emoción sí nos podemos conectar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunos relatos que tienen que ver, por ejemplo, con algunas mujeres que eran estériles, y en la Biblia, por ejemplo, hay muchos relatos, está el de Sara, está el de Ana, está el de Raquel, ¿verdad? Y hoy hay mujeres, por ejemplo, que no pueden tener hijos. Entonces, cuando tú les hablas de mujeres, ¿verdad? En la Biblia, que eran estériles, a pesar de que hay una distancia enorme entre el mundo de la Biblia y nuestra realidad actual, sí hay una conexión. ¿Me entienden? ¿Me doy a explicar, hermanos? O sea, hay una conexión. ¿Por qué? Porque el auditorio al que predicamos puede entender lo que estaba sintiendo, las emociones que estaban sintiendo los personajes bíblicos, ¿sí? El miedo, la incredulidad, la incertidumbre, todo ese tipo de emociones, ¿verdad? Tenemos que ver si hay una conexión, ¿sí? Una conexión, por ejemplo, entre el tipo de mensaje, ¿sí? Bien. Luego dice, la enseñanza que se transmite en el texto, ¿es la misma que debe aplicarse literalmente al auditorio? Esta es otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos. La respuesta puede ser sí y la respuesta puede ser no, ¿verdad? No siempre la enseñanza es una enseñanza literal, ¿sí? En muchas ocasiones lo que extraemos es el principio. En otros casos la enseñanza es completamente literal. Pero, por ejemplo, vamos al tema
¿Qué pudiéramos extraer, por ejemplo, de aquellos relatos en donde el pueblo de Israel, por celo ante Dios, terminaba matando a sus propios hermanos judíos, ¿no? Por ejemplo, aquel relato de Éxodo, ¿no? Donde Moisés baja del monte Sinaí, encuentra al pueblo de Israel adorando al becerro de oro, tira las tablas, y entonces él dijo, los que estén con Jehová, vénganse de este lado. Y entonces dice la Biblia, ¿verdad? Que hubo un grupo que estaba con Jehová y que lo que hicieron fue pasar a espada a sus hermanos. Bueno, eso hoy no aplicaría literalmente, ¿no? No aplicaría literalmente. Y hay muchos pasajes que no aplicarían literalmente, ¿no? El pasaje del profeta Elías, ¿no? Pasando a cuchillo a todos los sacerdotes de Baal, no es algo que podemos aplicar, pero de Elías podemos rescatar su fe, ¿no? ¿Sí me explico, hermanos? O sea, ¿qué voy a extraer de un pasaje? No todo es literal. Y dice, y si fuera necesario hacer una adecuación de la enseñanza del texto para que el auditorio se sienta identificado, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se hará? La aplicación que se haga del texto, ¿en qué ayuda a los oyentes? Esto es muy importante, hermanos. ¿En qué ayuda a los oyentes la aplicación, no? Es como el ejemplo, por ejemplo, les voy a decir el caso de un dentista, ¿no? Uno va con un dentista generalmente cuando trae un problema y bueno, pues teniendo una situación, yo llego con el dentista con un dolor de muelas y lo que quiero es que el dentista me atienda en el dolor, que me anestesie, que me saque la muela, pero el dentista me dice, ¿sabes qué? Antes de eso, te voy a dar una clase de 20 minutos para contarte la historia del cepillo de dientes. Pues a lo mejor es bien interesante, ¿no? Conocer la historia del cepillo de dientes, pero yo le diría, doctor, es muy interesante lo que usted me está queriendo explicar, pero por favor, necesito que primero me saque la muela que me duele. A veces en la iglesia, hermanos, tenemos que entender que lamentablemente en muchas ocasiones nuestros sermones son como eso, ¿verdad? Tenemos hermanos con problemas emocionales, hermanos con problemas espirituales, hermanos con problemas familiares, con problemas de trabajo, con problemas económicos. Y nosotros tenemos que preguntarnos de qué manera la aplicación que hagamos del texto va a ayudar a este tipo de hermanos. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, hermanos. Bueno. ¿Cómo estructurar este tipo de sermón? Aquí, hermanos, aplica el tema de que es mejor tinta y papel que la mejor de las memorias. ¿Sí? La tinta y el papel más sencillo es mejor que la memoria. Entonces aquí, hermanos, es que nos disponemos a escribir por completo nuestro sermón, ¿verdad? Partiendo del orden natural del pasaje, o sea, es una descripción del verso 1, 2, 3, 4, así, pero escribir el sermón, ¿sí? Incluyendo los elementos de nuestra investigación que sean necesarios para ayudar al auditorio, es decir, a quien predicamos, a una mejor comprensión de las circunstancias propias del texto, ¿verdad? Fíjense, hermanos, un ejemplo claro, les decía yo, aquel pasaje donde dice que ojalá fueses frío o caliente. Yo he escuchado muchas ocasiones una interpretación en sermones, donde dicen, Dios quiere que seas o muy entregado, o si no eres muy entregado, entonces que seas malo. Pero Dios no quiere tibios, ¿no? Y le damos esa interpretación de ojalá fueses frío o caliente, decir o eres o no eres, pero no estés jugando a que medio eres. Pero hay si nosotros conocemos un poquito el contexto histórico, hermanos, resulta que la iglesia o la ciudad a la cual se dirige esta carta en el Apocalipsis se encontraba en medio de dos ciudades muy importantes.
Y ambas ciudades eran famosas por el tipo de aguas que tenían. Por ejemplo, una de las ciudades tenía un agua fresca, muy rica, muy deliciosa para efectos de probarla, de tomar, ¿verdad? Era un agua fresca, fría. Y la otra ciudad tenía aguas termales, que eran aguas calientes, y eran aguas, por ejemplo, donde la gente iba y se metía a las aguas termales para obtener salud. Y en medio de esas ciudades estaba la ciudad a la iglesia a la que se le escribe, ¿no? Y entonces dice, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, o sea, no tenía las cualidades de las otras ciudades. Eso enriquecería mucho la interpretación que damos de los textos bíblicos, ¿no? Entonces, incluir elementos de la investigación. Hoy en día, pues tenemos una gran bendición, hermanos, de poder acceder a material digital. Si ustedes pueden tener acceso a diccionarios, a libros, yo les recomendaría que accediéramos a esos materiales, ¿no? No tanto a los portales de internet, sino a buscar algunos materiales en PDF. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno. Ordene la exposición de acuerdo a un bosquejo que contenga sus partes esenciales. Y bueno, pues ya en la parte del bosquejo, hermanos, es algo muy parecido a lo que hemos trabajado en los temas, en los sermones anteriores, ¿no? En el temático y en el textual. Un título, una introducción, un desarrollo. En el desarrollo hay un desglose de varios puntos y una conclusión, ¿verdad? Eso sería como el esquema básico, hermanos, de alguna manera para poder elaborar nuestro bosquejo de sermón expositivo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, en este punto? De mi parte, no, hermano, está todo bien. Muy bien. Hermanos, ahora quiero compartir con ustedes. Bueno, esta fue como para terminar ya lo que es la clase de sermón expositivo. Yo quisiera concluir nuestro curso con una clase que tiene que ver con algunas orientaciones prácticas con respecto a la predicación en la iglesia, y que deseo que puedan ser también orientaciones que sean de bendición en las congregaciones en las que ustedes sirven. Esta clase, que es ya la última clase, se llama Ideas para planificar sermones. La labor del sermón en la iglesia, mis hermanos, es algo que debe de planificarse. Yo estoy seguro que ustedes saben de esto ya, y solamente quiero contribuir un poquito con algunas ideas que pienso pueden ser útiles. Podemos verlas como un recordatorio, básicamente. Básicamente es eso, un recordatorio. Pero a lo mejor pudiéramos encontrar alguna idea que pudiera ser novedosa, y en ese sentido va esta orientación. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla otra vez, mis hermanos? Sí, hermano. Bueno,
Bueno, ya este es el último tema. Ideas para planificar los sermones. Eh, pues, pues definitivamente, hermanos, definitivamente los sermones deben de ser planificados. No podemos dejar ya esta labor, mis hermanos, como una, como una labor que quede a merced de la ocurrencia, que quede como a merced del gusto personal del predicador o del gusto personal del pastor mismo, ¿verdad? Se requiere una planificación. Con frecuencia, hermanos, algo que nos sucede a los pastores es que después de cierto tiempo ya no sabemos qué predicar. Y empezamos a repetir sin darnos cuenta los mismos sermones. ¿Sí? Entonces, para un pastor, hermanos, para un predicador es muy útil contar con un calendario de predicación. Tener un calendario de predicación facilita tener un control de la temática que se aborda durante un periodo de tiempo. Ahora bien, en la vida de la iglesia existen muchas circunstancias que pueden favorecer el manejo de una agenda, hermanos, de una agenda de predicación o de un calendario o un programa de predicación. Entonces, bueno, a continuación les quiero ofrecer algunas ideas para que ustedes mismos organicen el ritmo y la secuencia de las predicaciones en sus congregaciones, ¿no? La primera idea, hermanos, la primera idea es que nosotros tenemos que distinguir los eventos significativos que tenemos como iglesia, ¿verdad? Y bueno, yo aquí cito algunos, me parece que los más importantes. Tenemos la Cena del Señor, hermanos. Tenemos los bautismos. Tenemos las bodas. Tenemos la presentaciones de niños. Tenemos cultos especiales. Dentro de los cultos especiales pueden entrar los cultos de avivamiento, cultos de evangelismo, los cultos de departamentos y de sociedades locales, hermanos. Y tenemos también las ceremonias luctuosas, que son los funerales. Para cada una de estas circunstancias, la recomendación, hermanos, es que se debe de contar con un mínimo de 3 sermones. 3 sermones para cada una de estas circunstancias, por lo menos. El conocimiento de este tipo de eventos, hermanos, nos permiten preparar con anticipación una buena variedad de temas y nos permite contar con un archivo que se puede ir actualizando constantemente. Por ejemplo, ahorita recientemente terminó la Cena del Señor, pero podemos ir trabajando con anticipación nuestro sermón para la Cena del Señor. Y preparar 3, hermanos. O sea, ir preparando sermones. 3, por lo menos para cada una de estas circunstancias. ¿Sí? Esa es la primera recomendación. La segunda, hermanos. La segunda idea para poder planificar nuestros sermones. Tome en cuenta las circunstancias propias de las familias que componen la iglesia. Esto es para armar una serie de temas. Y bueno, pues aquí les propongo por lo menos 8 temáticas que ustedes podrían manejar, hermanos.
el matrimonio, la educación de los hijos, el noviazgo, la resolución de conflictos en la familia, el papel de los padres, el cuidado del hogar, la disciplina y responsabilidad en la familia y la soltería, ¿verdad? Hay muchos otros tópicos que ustedes pueden echar mano, pero podrían ustedes, incluso de estos tópicos, hacer series de temas, ¿no? Por ejemplo, determinar que un mes del año, ¿verdad?, sea el mes de la familia. Y entonces, que todos los sermones de ese mes tengan que ver con el tema de la familia, ¿no? Y bueno, ahí hay un desglose de posibilidades. Algo que a nosotros nos ayuda, hermanos, es detectar las situaciones y las necesidades más comunes en las familias. Esto nos servirá también de referencia para planear y para programar temas alusivos a estas necesidades. Ujú. La tercera idea, hermanos, me parece que también es importante. Tome en cuenta el panorama social que nos rodea. Toma en cuenta el panorama social que nos rodea. Y cuando tomamos en cuenta, hermanos, entonces surge una serie de temáticas que resultan de un interés importante para la iglesia. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre las adicciones? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la discriminación y la injusticia en algunos lugares, hermanos? ¿Qué nos enseña Dios respecto a la solidaridad y apoyo para con los más necesitados? En este clima de violencia que vivimos, hermanos, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos dice la palabra sobre la inmoralidad sexual? Sobre los vicios del consumismo moderno, etcétera, ¿no? Tome en cuenta el panorama social que nos rodea, ¿sí? La cuarta, hermanos, esta también es importante, ¿verdad? Nuestro calendario civil, hermanos, es algo que no podemos dejar de considerar. Y en el calendario civil hay algunas festividades populares. Nosotros tenemos que orientar bíblicamente en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, hermanos, aquí en México el día 2 de noviembre es el Día de Muertos. No sé allá en El Salvador o en Italia si lo celebran, pero por ejemplo, en el mundo celebran el Halloween, ¿no? Que no lo incluí, pero bueno, ¿cuál debe ser la postura de los cristianos con esta festividad, ¿no? Hace falta mucha orientación sobre la Navidad, hermanos. Es innegable que a muchos de nuestros hermanos les llama la atención la Navidad, pero ¿qué dice la Biblia? De la llamada también Semana Santa, del día de San Valentín, del día de los Reyes Magos, hermanos, el 6 de enero. Bueno, pues ahí tenemos que este calendario o estas festividades, que yo entiendo, por ejemplo, que dependiendo del lugar hay otras que se van acentuando, ¿no? Por ejemplo, que llegan los carnavales, pues, ¿qué decir, no? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, pues orientemos bíblicamente sobre las festividades populares, hermanos. Ajá. Otra idea, hermanos. Seleccione un libro completo de la Biblia y expóngalo progresivamente. Esa es otra idea del sermón, ¿verdad? En este trimestre nos vamos a enfocar en el libro de los Salmos, por ejemplo, o en el libro de Daniel, ¿no? Y vamos a hablar de profecía.
Selecciono el libro completo de la Biblia. Y el último, hermanos, la última idea que quiero compartir con ustedes es que podemos organizar temáticas sobre las principales virtudes del creyente. Hablar de la fe, de la paciencia, de la enseñanza, del amor, de la obediencia, de la santidad, del gozo, etcétera, hermanos. Con estas ideas, mis hermanos, con estas ideas, ustedes pueden incluso organizar su programa de predicación trimestralmente. Trimestralmente eligiendo temáticas, por ejemplo, vamos a organizar un trimestre. El primer mes vamos a hablar sobre doctrina. El segundo mes vamos a hablar sobre virtudes cristianas. Y el tercer mes vamos a hablar sobre la familia, ¿no? Podamos organizarnos ya de esta manera. Qué importante, hermanos, es tener esa variedad en temáticas, ¿no? A mí me gusta mucho comparar el tema del alimento espiritual con el tema del alimento físico, hermanos. Bueno, a lo mejor es una comparación un poquito burda, ¿no? Pero ¿a quién le gusta comer todo el tiempo lo mismo, hermanos? ¿No? Yo, por ejemplo, honestamente, hermanos, puedo comer todos los días tacos, todos los días, pero un día me voy a cansar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos comer de todo, y en la palabra de Dios hay mucho, hermanos, hay muchos temas para que la iglesia pueda alimentarse con una diversidad de tópicos en la palabra de Dios. Así que podemos organizarnos en temáticas trimestrales. Aquí en México lo hemos intentado incluso anual. Pues aquí ya depende de cómo lo querramos trabajar. En lo personal, trimestral me parece que es bueno, hermanos. Otra idea que no agregué, pero que es importante tomar en cuenta, es el hecho de invitar predicadores de iglesias cercanas, obviamente de nuestra misma denominación, por lo menos una vez al trimestre. Esto también ayuda, hermanos, para que la iglesia diversifique lo que escucha y lo que aprende, ¿no? En esta pandemia, pues ha sido muy interesante el hecho, hermanos, de que ahora podemos invitar predicadores incluso de otras partes del mundo, ¿no? Y eso a la iglesia también le enriquece, hermanos. Así que hagámoslo para que la iglesia pueda también ser alimentada en ese sentido. Otro punto, hermanos, tiene que ver con la planilla de predicadores locales. En algunos casos es reducido el número de predicadores. Así que necesitamos capacitar a algunos prospectos para que vayan ejerciendo esta importante tarea. Es la más importante dentro de la iglesia, la predicación, hermanos. ¿Sí? Y otro punto importante, hermanos, es que nosotros podemos utilizar como fuentes para material de predicación las revistas oficiales de nuestra iglesia. Fíjense, hermanos, nosotros aquí en México tenemos el Abogado de la Biblia, tenemos la Escuela Sabática, tenemos ahorita la revista para pastores y líderes, tenemos revistas para mujeres, revistas para matrimonios, para jóvenes. Bueno, pues la iglesia en sus diferentes países tiene sus recursos, hermanos. Y el hecho de que ya la escuela sabática la estudiamos un trimestre, no quiere decir que esta escuela sabática más adelante no nos puede servir. Yo creo que a veces nos sirve mucho.
incluso para retomar la temática en predicaciones, ¿sí? De allí podemos extraer y adecuar los temas que nos sean útiles, mis hermanos. Pues hermanos, si nosotros invertimos el tiempo necesario para organizar nuestro programa de predicación, vamos a ver que la iglesia va a responder con interés. La iglesia va a responder con interés. Y además contaremos con algunos hermanos de apoyo que se pueden sumar a esta tarea y que intercambiando ideas se pueden enriquecer más los programas de predicación, hermanos. Pues esta sería, mis hermanos, algunas recomendaciones que ustedes, si no lo están haciendo, podrían ir implementando, ¿verdad? Dentro de la labor de predicación de sus iglesias locales. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. Hermano, yo tengo una pregunta así de personal, ¿verdad? Pues yo allá en El Salvador tenía unos estudios abogados de la iglesia que las distribuía México. Entonces la pregunta sería, en el caso de querer algunas clases de estudio, ¿qué se puede hacer, hermano? Pues, hermanos, podrían contactar ustedes a nuestros hermanos de la agencia editorial. Yo lo que les puedo decir es que sé que la Iglesia de Dios en México está distribuyendo literatura en varios países. Por ejemplo, enviamos literatura a Estados Unidos, aquí de la Iglesia de México. La iglesia en Uruguay, por ejemplo, también lleva la escuela sabática. En Honduras me parece que también hay esos convenios. No sé, en El Salvador, me habían comentado ustedes que en El Salvador hay su propia literatura. Pero independientemente de eso, ustedes pueden en algún momento determinado, pues a través del canal oficial que ustedes tengan, pues solicitar también literatura de parte de la Iglesia de Dios aquí en México. Yo creo que la respuesta ante esa solicitud de parte de nuestra iglesia sería positiva y sería favorable. Sí, en el caso de acá, pues El Salvador está pendiente mandando la escuela. Pero yo pensaba en, por ejemplo, estos estudios, abogado de la iglesia, y algo otras, literatura, estudios así específicos que pues sí, que México maneja bien esos estudios y que a uno lo enriquecen. Entonces, por eso le preguntaba, porque al menos en mi caso sí me interesan estas clases de estudio. Muy bien, hermanos. Pues sería muy buena idea, hermanos, que pudieran establecer ese contacto y ver la forma de recibir literatura. Sería muy bueno. Bueno, gracias, hermano. No, de qué, Dios los bendiga. Pues, hermano, al inicio, allá por el 2000, mi hermano Hernán quizás no me va a dejar mentir, México mandaba no es porque yo estaba acá, sino porque mi suegro me ha comentado, igual tengo muchas revistas de México, que él me la dio, que México mandaba mucha literatura hacia aquí. A través del hermano Ramón, México mandaba lo que eran a las escuelas sabáticas, se dirigían a través de las de México, igual las revistas del abogado, otras revistas de jóvenes, que no me recuerdo el nombre, pero tengo algunas por acá, de que México mandaba la literatura hacia este país. Y llegó después el convenio
se, se pasó hacia El Salvador, pero creo yo de que mandándolo con los hermanos se podría regresar. Tengo en mano una del 2014, de la de primera de carta a Corintios, donde se lleva todo el estudio de esa carta, donde dice la verdadera espiritualidad, parte 2. Imagino yo que no sería tan complicado si ya hubo un convenio antes donde se mandaba la literatura. Así es, sí, pues son convenios que finalmente se van realizando, efectivamente. Pues mis hermanos, yo quiero aprovechar este momento para agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes durante estos meses de las bendiciones que Dios ha depositado en mi vida y en mi ministerio, el poder tener este espacio para compartir con ustedes sobre homilética y hermenéutica. Para mí ha sido una gran bendición conocerles. Me entusiasma mucho el esfuerzo que ustedes ponen. Yo sé que ustedes en este momento están estudiando después de una jornada de trabajo y entiendo que eso no es sencillo. Pues deseo, mis hermanos, que nuestro Dios les bendiga, que el Señor prospere sus vidas, sus familias, que prospere su obra allí en Italia. Ustedes están allá y allí los sembró nuestro Dios. Hoy, con gratitud a Dios y con nostalgia también, pues estamos terminando este curso. Yo le quiero pedir a mi hermano Miguel, si es tan amable que a través de él ustedes me hagan llegar los nombres completos, ¿verdad? De quienes finalmente tomaron de principio a fin estos cursos, tanto de homilética y de hermenéutica, para poder también, a su vez, hermanos, un servidor hacer un reporte dirigido al Consejo Ejecutivo General y también al gobierno de la Iglesia de El Salvador, para que ellos puedan, pues a su vez, también tomar en cuenta lo que sea conducente respecto al reconocimiento o acreditación de este curso, hermanos. Y yo entiendo que este curso, pues es con el aval del gobierno de la Iglesia en El Salvador, así que, bueno, de mi parte va a ser importante poder informar a los hermanos, agradeciéndoles también por la confianza que ellos han tenido a bien en depositar con un servidor. Yo quedo a sus órdenes, hermanos. Bendigo mucho a Dios por esta oportunidad. Y bueno, pues si más adelante es la voluntad del Señor que nos volvamos a encontrar y poder servirles de alguna manera, bueno, pues así será, hermanos. Ahora sí me voy a dar a la tarea de subir a YouTube todas las clases para que allí las puedan consultar. Les pido que me den algunos días para que esto quede listo. Y de igual manera, pues ya tenemos ahí un vínculo a través de los números telefónicos, a través del Messenger. Así que en lo que yo pueda servirles, hermanos, bueno, pueden contar con mi amistad y también con mi disposición de poder apoyarles. Pues muchas gracias, hermanos. No sé si Hermano, quieran comentar algo antes de finalizar y después poder orar. hermano, ¿Sí, Miguel? pues nada más que una consulta. ¿Qué tan disponible o qué tan fácil sería de compartir todo el material, tanto del curso del primer curso que recibimos y de una manera completa, en un solo archivo, así para poder imprimirlo de una forma como un libro, como un manual de estudio que quedara, tanto como los talleres y las actividades que hemos desarrollado y toda la información que se ha visto y ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, de dónde he sacado la información, como una tesis, Ujú. poder tenerlo en forma física, como un libro. Eh, sí es posible, Miguel, porque yo tengo toda esa información ordenada.
O sea, yo tengo una carpeta con el curso de hermenéutica de lo que he estado generando, y ya tengo la carpeta del curso de homilética. Entonces, en cuanto a los materiales digitales en Word, en PDF, eso los puedo subir al Drive, y en una sola carpeta ustedes los pueden descargar. Tocante a los videos, creo que finalmente pues sí tendría que subirlos a YouTube, que sería lo más apropiado, nada más. Pero sí, de eso lo puedo, de hecho lo que me comentas, Miguel, es más rápido porque son archivos de lectura nada más. Así que cuenten con esos materiales, mis hermanos, con mucho gusto. Muy bien, mi hermano Extra. Yo también pues le quiero, digamos, de esta manera agradecer por su tiempo. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Hay una responsabilidad, una familia, y nuestro Dios lo ha usado ahí a usted, pues, y nos ha dado, digamos, esa oportunidad de poderlo conocer, también de poder, digamos, estudiar juntos, enriquecer esa parte espiritual que es fundamental para todos nosotros acá, ¿verdad? Yo le agradezco y le deseo de todo corazón pues que no terminemos acá, sino que en futuro podamos seguir adelante, creciendo juntos y sabiendo de que siempre necesitamos y hay algo que aprender a través de cada día que vivimos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, porque Dios siempre nos siga concediendo, digamos, esa oportunidad de poder, digamos, prepararnos donde estemos, y que de igual manera pues que nos dé nuestro Dios la bendición para usted y para su familia, y de igual manera pues a la iglesia en general allá en México. Quiero dejarle ahí un saludo a nuestro hermano Ramón Ruiz Garza de mi parte, ¿verdad? Él pues la primera vez que estuvo por acá pues yo lo conocí personalmente, entonces fue una persona muy importante, y gracias ahí, digamos, por la colaboración suya y de parte de él también. Entonces, pues mi hermano, eso sería, digamos, de mi parte, hermano Esdra. Es un gusto poderle saludar también desde acá, Italia, para toda la familia. Gracias, hermano. Aprecio mucho sus palabras. Que Dios les bendiga también a ustedes. Gracias, hermano. Bueno, hermano, no me quiero también quedar, hermano Edra, sin pues expresarle, hermano, alguna palabra. Primeramente, hermano, le quiero dar gracias a Dios y a usted por poner en usted, hermano, ese tiempo para poder compartir con nosotros, pues, de esa enseñanza que Dios le ha dotado. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, a través de estos estudios que hemos tenido, de que es importante, hermano, escudriñar más las escrituras para que sepamos, hermano, de qué estamos hablando, y así darnos a entender más a la iglesia. Ahora, pues se hace bien, como usted dice, que nostálgico, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, ya habíamos creado quizás ese ambiente de estar conviviendo cada viernes en cada lección, y ahora pues hemos llegado, como usted dice, al final. Pero es el final, hermanos, de estas lecciones. Dios mediante, pues más adelante también, pues también podamos aprender algo otro más, ¿verdad? Que este no sea el último. Todo y cuando, pues Dios nos preste la vida, y a usted, hermanos, también le permita poder compartir la enseñanza con nosotros. Muchas bendiciones, hermano Esdras, para usted y su familia, y así también que Dios lo guarde y le ayude siempre en su ministerio. Muchas gracias, hermano David. También aprecio mucho sus amables palabras, y mi deseo también es que Dios les bendiga junto con sus familias, hermano. Muchas gracias.
Si me permite, hermano. Adelante, hermano. Claro que sí. Sí, bueno, primeramente, hermanos, agradecerle a Dios por la oportunidad que como maestro, agradecerle a usted, hermano, por ese tiempo, ¿verdad?, que hizo. Dios le pague grandemente. Quiero decirle, hermano, que en lo personal he aprendido mucho. Tal vez no he estado al 100% por diferentes situaciones, pero en lo que yo he estado, hermano, me ha servido mucho. Me ha servido y me va a servir. También decirle, hermano, que que me puede servir al final ese es el punto principal. Así que, hermano, le agradezco tanto, tanto, y le doy gracias a Dios también por habernos permitido el tener estos cursos. Así es que deseo, hermano, que Dios bendiga a usted y a su familia y que siempre lo siga ocupando el Señor, vea, para su obra, que sea de bendición siempre, hermano. Así es que muchas gracias, hermano, y Dios le pague todo lo que usted hace. Amén, hermano. Gracias por sus palabras. Las recibo con mucho aprecio y las valoro mucho. Muchas gracias. Pues les parece, hermanos, si hacemos una oración para darle gracias a Dios y de esta manera finalizaríamos la clase y finalizaríamos también ya con nuestro curso. Vamos a orar. Santísimo Dios, te damos gracias. Tu palabra nos dice que todo tiene un principio. No se escucha bien, hermano. Que todo tiene un principio, Señor, y todo tiene un final. Y te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar al término, Señor, de estos cursos para nuestros hermanos predicadores en Milán. Te suplico, Señor, principalmente que tu bendición siga estando en sus vidas, que tu presencia, Señor, siga mostrándose en sus familias, en sus ministerios, y que tú bendigas, Señor, a la iglesia en aquel lugar, Padre. Has llevado allí a tus siervos con un propósito y te pido que tú a ellos les prosperes, que les guardes de todo mal, que les bendigas y que permitas que tu obra, Señor, pueda germinar en aquel país. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a los líderes de la misma, bendice a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y también bendice a este servidor tuyo, Señor. Gracias, bendito Dios. Nuestra súplica y nuestra gratitud la elevamos delante de ti en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que tengan un feliz descanso, un feliz sábado. Y bueno, ya nos seguiremos encontrando. Paz a vosotros, hermanos.